Lo que ven aquí es una cuenta de modelo con NetSuite. Lo que vamos a mostrar hoy día es, digamos, un flujo de producción, que es lo que ofrece NetSuite, digamos, para poder generar una orden de trabajo, cómo podemos clasificarla, asignar la unidad a una unidad de negocio, cómo configuramos, digamos, el producto o lo que queremos construir, ¿sí? Vamos a hablar un poco de las recetas, qué opciones tengo y todo lo que corresponde al WIP, que comentaba Carlos, que es el Work in Progress en NetSuite, y cómo vamos a ir enrutando, haciendo el enrutamiento de fabricación, como le llama NetSuite, de cada proceso o operación que necesitamos para la producción, ¿no? Y este enrutamiento nos va a dar visibilidad de en cuánto tiempo deberíamos cerrar esa producción y cómo podemos planificarlo, ¿no? Digamos, hacia adelante, hacia atrás, que son opciones de NetSuite. Cómo también a partir de esa orden de trabajo podemos disparar, digamos, otras acciones. Si tengo que comprar algo, ¿no? Hacia otra empresa, otro proveedor o otra empresa de la corporación, digamos, de ustedes, y cómo esa orden puede generar también otra orden, una suborden de trabajo, ¿no? Entonces, eso es un poco resumiendo lo que vamos a ver. Entonces voy a empezar primero con, digamos, cómo configuramos o cómo damos de alta por primera vez uno de nuestros productos o lo que queremos construir, ¿no? Para NetSuite, ese es un producto o un ítem que NetSuite llama de ensamblaje o lista de materiales. En este caso, este es un ejemplo que maneja series. ¿Qué significa? Mi control de stock. Ya una vez que lo produzca, una vez que lo termine, no solo va a ser a nivel de cantidad y costo, sino también se le puede asignar un número de serie para un control un poco más detallado. Vamos a dar de alta un SKU, un código, alguna descripción. Vamos a definir cuál es su unidad de medida, en qué empresa o empresas vamos a producir, ¿sí? Y podemos asignarle incluso por defecto ya un centro de costo o una clase que es una unidad de negocio, ¿no? Que es parte de las definiciones que se hacen al inicio o al implementar NetSuite para ustedes. ¿Qué más vamos a configurar acá? Y acá viene todo el tema de componentes o lista de materiales. ¿Qué va a ser una lista de materiales, digamos, inicial, por defecto? Vamos a ver después que podemos cambiarlo incluso en cada producción, o incluso aquí en la configuración, vamos a poder darle incluso vigencias, ¿no? Porque podría cambiar los componentes o parte de ellos por un tema de marca o de producto alternativo, etcétera. Podemos manejar vigencias. Cada uno de estos artículos son productos ya cargados en Nexo y que también manejan inventarios, ¿no? Que también van a tener costo y que pueden tener configuraciones especiales. Por ejemplo, en esta lista, uno de sus componentes viene a ser otro artículo de ensamblaje, otro artículo que tiene su propia receta, por ejemplo. O uno de estos artículos yo puedo configurarlo para lo que Nexo llama es un artículo de pedido especial. Y permítame ir a la ficha de ese producto, de este componente, que es un artículo en este caso de lote, un inventariable simple, no es un artículo de producción, es un artículo, digamos, de stock, o que puedo, como les digo, configurarlo como artículo de pedido especial. ¿Qué significa esto? Es una opción que te da NetSuite de que de repente es un producto o un componente que normalmente yo no lo tengo en stock, ¿no? Que simplemente lo compro, ¿no? O tengo que comprarlo para hacer esta producción. Nunca lo tengo en stock, lo compro. Significa que NetSuite me va a generar incluso todo un flujo de orden de compra emitido a un proveedor, que puede ser un proveedor externo o se lo puedo comprar a otra empresa del grupo, digamos, como una intercompañía, para que me lo venda o esa empresa también de repente tiene que producirlo y recién entregármelo. Entonces es la configuración que Necho llama un artículo de pedido especial, ¿sí? Eh, ¿Qué más? Cualquiera de estos componentes, y entrando un poco también al tema de planeamiento, podría tener su propia configuración de inventario. ¿Qué quiere decir? Muy aparte de que pueda ser un pedido un artículo de pedido especial, o si es un producto que efectivamente tengo en mi inventario, yo podría configurar puntos de pedido o puntos de reorden por almacén o ubicación. Acuérdense que Necho es multi-almacén o multi-ubicación. Y supongamos que este fuera mi almacén donde normalmente voy a hacer la producción o debería estar el stock para ser consumido, yo puedo definir puntos de pedido. ¿A qué cantidad de stock el sistema me va a avisar ya como un tema de planeamiento que tengo que comprar? Digamos que un planeamiento antes de producir, por un tema de manejo de stock. También podría configurar eso en cualquiera de los componentes de mi artículo, digamos, a producir o de mi artículo de ensamblaje. Vamos a entrar, lo que muestro acá es una orden de trabajo y en hecho yo puedo generar orden de trabajo, digamos, de dos tipos. Una, y acá ya empieza a trabajar, digamos, el RP, la relación con otros flujos, como ven acá, que viene de una venta, ¿no? O sea, una orden de venta en el flujo comercial de Neto, en el flujo de ventas, es que ya cerré un contrato,
¿no? Ya firmé, ya sé que tengo que armar o construir, y esa orden de venta en automático me dispara o me genera de trabajo. Entonces yo tengo el enlace automático, ¿no?, de mi proceso de ventas, que automáticamente disparó que tengo que hacer una orden de trabajo de un producto X, y bueno, y de ahí continuar el flujo de producción. O simplemente hacer una orden directa, o sea, esto ya lo genera simplemente el equipo de manufactura o de producción. No está relacionado, no viene de una orden de venta, pero se puede generar también directamente. Si se dan cuenta, acá no hay ninguna relación al flujo de ventas. Tengo las dos opciones, ¿sí? En ambos casos, una vez que se graba la orden de trabajo, se genera el trabajo, seleccionando el producto de ensamblaje o de construcción y la cantidad, digamos, ya puedo empezar mi proceso de producción. Y vamos a hablar acá particularmente del proceso de WIP. ¿Por qué con WIP? Como lo ven acá marcado en mi orden. Y esto puede salir por defecto, es parte de la configuración de este producto que siempre va a manejar WIP. Un tema importante es esto, lo que ven acá, el enrutamiento de fabricación. ¿Y qué es este enrutamiento de fabricación en WIP? Es yo tengo que especificar cuáles van a ser mis operaciones para hacer esta producción o este armado, ¿sí? Aquí he creado un ejemplo, ¿no? Que para este producto, y puedo tener diferentes enrutamientos de fabricación. De repente para producir un mismo barco, puedo tener diferentes enrutamientos, porque cambian los procesos, uno tiene más procesos que otro, mayor tiempo, menos tiempo, dependiendo del modelo, alguna característica, puedo tener diferente enrutamiento asignado para el mismo producto, por ejemplo. Y que ese enrutamiento puede aplicar a uno o más almacenes donde voy a ejecutar, voy a producir. Entonces, ¿yo qué defino acá? ¿Cuáles son mis pasos o mis operaciones? Y va a haber una secuencia, ¿no? Que he puesto, por ejemplo, corte, soldadura, el ensamble, pintura. En cada una de estas operaciones, NetSuite me va a pedir los siguientes parámetros. Primero, un centro de trabajo de fabricación. ¿Qué significa un centro de trabajo de fabricación? Y aquí entramos al detalle de qué voy a utilizar como recurso para hacer esta operación de corte. Entonces, por ejemplo, en NetSuite podemos hablar incluso de personas, ¿no? Un grupo de empleados que van a hacer este proceso de ensamble, como dice acá, manual, y va a haber una persona o varias personas que van a hacer o ejecutar ese proceso. Yo defino qué personas. Bueno, voy a definir, ¿no? Si necesito máquinas, si necesito solo mano de obra o alguno de ellos. Y asociado a esas personas, ya para un tema de costeo a nivel de horas hombre, ¿no? De tareo, digamos, puedo definir una plantilla de costos de fabricación. ¿Qué quiere decir? Que para esa operación corte, con este grupo de personas, ¿no?, que es en mi centro de trabajo, tengo esta plantilla de costo de fabricación. Mano de obra, el costo de máquinas, si hay máquina, cada uno con su costo tarifario, digamos, de cada categoría, lo puedo definir, es una plantilla de costos. Quiere decir que cuando ya en la producción se ingrese, ok, en la operación corte, esta mano de obra, y que aquí yo defino cuál le va a ser mis tiempos para ejecutar ese corte, y esa persona ingrese o se ingresen los tiempos, vas a ver 1200 minutos o tantas horas por el valor de cada uno de estos costos de mano de obra directa, indirecta, etcétera, me va a dar, digamos, la parte del labor cost o el costo de recurso que aplica a esa producción. Entonces, en ese enrutamiento es definir mi operación, quiénes participan, confirmar la cantidad de recursos, una plantilla de costo para que NetSuite calcule esos costos automáticamente y definir cuál va a ser el tiempo que me va a tomar hacer esta operación. NetSuite incluso lo separa en dos partes, ¿no? Tiempo de configuración, tiempo de ejecución, se pueden usar las dos, se puede usar en uno solo. Igual, y como digo, ven acá, hay una secuencia, ¿no? Después del corte, que sigue? La soldadura. Después de la soldadura, el ensamble y pintura. Y estos se pueden asociar entre ellas, como ven acá, en esta opción de tipo de intervalo. ¿Qué significa? Para entrar a la soldadura, tiene que el corte debe ser terminado al 100%. O sea, tiene que terminarse, como dice acá, los 2400 minutos o la semana de trabajo, ¿no? Que podría ser la equivalencia. Igual, ¿no? Para empezar a trabajar el ensamble, el anterior, que es la soldadura, también tiene que estarse completado al 100% y así sucesivamente. Yo puedo enlazar cada una de estas operaciones. Hasta este punto,
Lo que yo estoy diciendo acá en mi enrutamiento es que todos estos 4 pasos aplican a toda mi orden de trabajo, ¿sí? Pero también puedo ser muy específico, como ven aquí en esta componente por operación. Por ejemplo, yo puedo decir que este componente, vamos acá al ejemplo, mi operación corte, yo tengo 2 opciones. Como está configurado este enrutamiento, yo estoy diciendo que tanto el corte, la soldadura, el ensamble en pintura, aplica como operaciones para todos los componentes o toda la lista de materiales. Pero puedo ser específico. Ok, mi tarea de corte, pero mi corte no es a todos los componentes, ¿no? De repente solo tengo que hacer el corte a este componente, o a 3 de ellos, en vez de los 6, ¿sí? Entonces yo puedo especificar que para estos 3 componentes, acá donde dice operación, ¿qué operación sí aplica exclusivamente a ese componente? Puedo tener exclusividad de operación por componente, si es necesario. Si no, si lo dejamos como está acá, NetSuite entiende que todas estas operaciones se aplican para todos los componentes eh, de la lista de materiales. ¿Ok? Entonces, un tema importante del WIP es que este enrutamiento de fabricación tenga los procesos, operaciones claras, en función a las personas, máquinas, plantilla de costos y la duración y cómo se pueden asociar entre ellas si es operación sobre operación. ¿No? Hay una consecutivo de operaciones. ¿No? Para empezar la siguiente operación, tengo que terminar la anterior a un porcentaje, que normalmente podría ser un 100%. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Mirá, está claro, bueno, en realidad nos surgen preguntas, pero el tema de WIP nosotros consideramos que es súper interesante, pero por ahí vamos a ir escalando en la configuración. Entonces, estamos, bueno, salvo que ustedes ahora nos están mostrando esto de vuelta, estábamos casi convencidos de ir por la versión básica, el Light Manufacturing, para después, en otra segunda instancia, pensar en el WIP. Carlos nos había hecho una metáfora muy realista, digamos, que era, listo, toda la fábrica es una caja cerrada, donde están las composiciones, se lanza a fabricar y sale el producto terminado. En principio íbamos a ir por esa opción. Ahora veo que ustedes están hablando de WIP. ¿Consideran alguna razón particular? Sí, y a eso voy, ¿ya? Podemos, en lo siguiente que voy a explicarlo, ahí vamos a entrar de una vez al detalle, acá. Este es mi orden de trabajo, ¿no? Como les digo, seleccionamos de producto, bueno, la configuración de WIP y su enrutamiento, ¿y esto en qué nos puede ayudar? Lo que Necho llama el método de planificación, ¿no? Que es, como ven acá, hacia adelante, o tiene la otra opción que es hacia atrás. ¿Qué significa esto? ¿Sí? Como se dan cuenta, el enrutamiento tiene el tiempo, ¿no? Hay tiempos, cada operación tiene un tiempo, una semana, un mes, 2 semanas, estimado, ¿no? Entonces, esa configuración en el enrutamiento nos permite que este método de planificación NetSuite pueda calcular, por ejemplo, si es hacia adelante, yo tendría que alimentar a esta orden, decir cuándo empieza mi producción, ¿no? Si tengo una fecha fija de inicio. Y NetSuite en función a todos esos procesos, que pueden ser varias operaciones, o de repente configurar una sola operación también, ¿sí? Va a calcular cuándo debería terminar, ¿no? En función a los tiempos de ejecución, en función si hay stock, por ejemplo, ¿sí? Y otra opción también es, en función a ese enrutamiento y los tiempos configurados, que mi método de planificación sea hacia atrás. ¿Para cuándo necesita el cliente o tengo que entregar este producto? Entonces tendría que ingresar mi fecha de finalización para que NetSuite Aprox me calcule también cuándo debería empezar, ¿no? Entonces, esta opción de método de planificación, ¿sí? NetSuite, digamos, lo calcula o me va a programar en función a mi enrutamiento de fabricación, porque ahí detallo la o las operaciones y alguna duración, ¿sí? Para eso serviría, digamos, el WIP. Si yo tengo que planificar en función a fecha, quiero que el sistema me diga cuándo va a terminar o cuándo debería iniciar. ¿Sí? Pero es necesario tener este WIP o este enrutamiento de fabricación. Esa sería la ventaja, digamos, de agregar WIP para este manejo de fechas. Ok, entonces tenemos nuestra orden puesta, lo que queremos, y como les digo, sale automáticamente, digamos, la receta o la lista de materiales por defecto, ¿no? En este momento, ni bien se crea la orden, yo podría también cambiar esto, comentaba, ¿no? Ok, de repente un reemplazo, un producto alternativo, tengo que agregar más productos por comprar o por producir también. Lo que Netsi lo primero que va a hacer es, en función a la ubicación donde estoy, es ver si ya están los materiales disponibles, ¿no? Que son todas estas columnas que ven acá, ¿no? Si están en espera, si hay comprometidos, si hay el stock, por ejemplo. Claro,
previamente podemos también manejar una estructura de almacenes, ¿no? De repente mi almacén, este es mi almacén de producción, pero tengo mi almacén, digamos, de materia prima, componentes, previamente podría hacer una transferencia para que el sistema detecte, ¿no? O todo se maneja en un solo almacén, pero es parte de lo que podemos configurar. Sobre esa configuración, Necio va a validar si hay stock, si ya está reservando, por ejemplo, acá se entiende que sí encontró stock, ya está reservando para hacer la producción de esta orden de trabajo. Pero acá, como ven, hay otros dos productos que no hay stock. Y vamos a ver qué otras opciones nos da NetSuite aquí en el Manufacturing. Por ejemplo, hablábamos de este componente de inventario simple y este componente que era otro ensamblaje, otra construcción. Entonces, si ustedes ven acá a la derecha, van a ver el origen del artículo. Esto detectó stock, ¿sí? ¿Y esto por qué salió como pedido? ¿Se acuerdan que lo configuré como pedido especial? Podrían tener un producto que ustedes nunca lo van a tener o simplemente lo compran en el momento que van a empezar esta orden de trabajo. Entonces, desde acá, acá ya tengo el ejemplo, puedo crear la orden de compra en automático. Vamos a ver el ejemplo en la orden de compra. Y esa orden de compra que se genera y que va a tener seguramente dentro del flujo de logística, puede pasar su flujo de aprobación o todo lo que simplemente, ya va a estar asociada a la orden de trabajo. Neto incluso me va a sugerir con qué proveedor, pues se puedo configurar un proveedor por defecto. Y este proveedor podemos usar acá dos tipos, ¿no? Es un proveedor externo, ¿sí? O puede ser un proveedor, incluso acá dice el ejemplo, proveedor intercompañía. Llámese que esto lo tengo que comprar o otra empresa del grupo es la que me va a abastecer ese producto o ese componente, ¿no? Entonces, también participo del flujo de intercompañía con un proveedor de intercompañía y acá me va a decir, ¿no? Justamente esta cantidad y necesito tanto a una tasa, etcétera, etcétera. Y después para continuar, digamos, el flujo de compra, ¿no? Cuando llegue se recibirá y ni bien se reciba, la orden de trabajo, acá donde dice compromiso cero, lo va a comprometer como uno. Significa que ya entró el producto, ya está listo para ser utilizado en el proceso de producción, ¿sí? Tema importante, y ya saliendo un poco el flujo de manufactura, es una vez que se activa este flujo de compras y todo su tema de recepción, después seguro el equipo contable registrará la factura para pagarla, etcétera. Al ser intercompañía, como ven acá dice estado entre empresas. Si hay ese caso, dice que está pendiente. ¿Qué quiere decir? Que ya la otra empresa que también estaría, digamos, configurada en NetSuite, iría a una pantalla como esta, donde va a decir, voy a generar una orden de venta a la subsidiaria que está produciendo en base a esta orden de compra. Lo que ven en pantalla es el módulo, digamos, de intercompañía de NetSuite, donde entre ambas empresas configuradas y que se están utilizando entre NetSuite, se pueden enlazar un flujo de compra con un flujo de venta. Contablemente tiene toda su parametrización, ¿no? Va a tener sus cuentas de intercompañía, por cobrar, por pagar, ingresos, gastos, lo que fuera. Entonces es la configuración que se hace, pero esta es la forma de trabajar en hecho en un flujo intercompañía entre subsidiarias o empresas que estén configuradas en hecho. Podríamos llegar a este nivel, ¿no? Si es que no es una compra a un tercero, a un externo. Edgar, Edgar, Sí, dijiste algo importante, perdón que interrumpa, porque, sí, bueno, en nuestro caso sí hay pedidos intercompañía, habitualmente, ¿sí? perfecto. Eso son pedidos facturables, ¿verdad? Y correcto, correcto. Esta de pedido de compra en la subsidiaria que está produciendo, voy a registrar la factura que me va a enviar digamos, la subsidiaria 2 cuando se genere la orden de venta, ¿no? Todo se Perfecto. O genera sea, en Nexium Automatic, se enlazan, ¿no? básicamente es como tratar a un proveedor externo, solo que el pedido le aparece automáticamente a la otra empresa como pendiente de generar una orden de venta. Claro, por ejemplo, esta pantalla lo vería la otra empresa, ¿no? ¿Sí? Que es tu Claro, proveedor, perfecto. ¿no? Y acá decir, mira, me llegó la orden, el pedido de compra 2937, clic, generar, y bueno, y sigo mi flujo comercial en esa segunda empresa, ¿no? ¿Sí? Perfecto. Bueno, eso es algo que usamos mucho, vamos, o sucede mucho en la realidad. Bien, Perfecto. y una consulta, si un ítem de un producto de ensamblaje pertenece o es producido por la otra unidad de negocio, por la otra clase, por una segunda clase. ¿Hay algo que aparece automáticamente como necesidad de fabricar ese otro producto? Sí, y a eso vamos, por ejemplo. A ver, vamos acá. Y por eso puse acá el segundo ejemplo, el segundo ítem, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Este es un producto que hay que fabricar, ¿no? Y acá estamos hablando de unidad de negocio, ¿no? La otra unidad, la otra clase, tienen que fabricar esto, ¿sí?
Entonces, si ven acá, dice, tengo que generar la orden de trabajo, ¿no? Vamos a generarla. Ahora, entiéndase que, por ejemplo, esta orden inicial o principal tiene una unidad de negocio X, por ejemplo, es esta, ¿no? Acá ya estoy separando que pertenece a esta unidad de negocio porque lo tenía configurado ese producto. Cuando genere la suborden, que sería esta, ¿ok? Que incluso te dice esta orden de este componente que viene de la orden principal 590, yo aquí ya podría definir o predeterminar que es de otra unidad de negocio, por ejemplo, ¿no? Es otra clase. ¿Sí? Y este tendrá su propia receta y podría también tener lo mismo, ¿no? Algún componente que también tengo que comprar para cerrar esta suborden. O de repente simplemente consume lo que hay en stock. Cuando yo termine de hacer la producción de esta suborden, o sea, generar ya el producto terminado, otra vez funciona como el ítem anterior. En mi orden principal, esta cantidad que está en 0 ya se complementaría con 1, ¿no? Porque ya se terminó de producir por la otra unidad de negocio y ya está listo para ser consumible y usada en la producción de esta orden inicial, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta aquí, la orden podría consumir stock, podría generar un proceso de compra intercompañía o podría generar una orden de trabajo de otra unidad de negocio, ¿sí? Acuérdense, solo para estar claros, la unidad neta, si estamos hablando de unidad de negocio, significa que a nivel empresa o concepto de subsidiaria de Netflix es la misma, solamente estoy separando unidades de negocio, digamos como centro de costo, ¿sí? Ahora, si tú dirías, no, pero esa producción no es la misma empresa, lo produce otra empresa, iría por un flujo como el ítem anterior, ¿no? Generar una orden de compra intercompañía, una orden de venta, pero el plus sería que en esa otra empresa tendría que generar su orden de trabajo y producirla, ¿sí? Habría un paso más, ¿no? Porque ya sería no una compra-venta intercompañía, sería una compra-venta-producción intercompañía, ¿no? Habría un paso adicional en la segunda empresa, ¿sí? Y bueno, y una vez que, digamos, ya para cerrar el proceso, ¿no? Este es un ejemplo, por ejemplo, sin WIP, ¿no? Que es más sencillo. Una vez que ya se construye, y ustedes van a ver acá de la orden, los registros relacionados, ¿no? Lo que se llama una construcción, que es donde yo confirmo que está ingresando ese producto terminado, ¿no? O sea, ya está, ya se produjo, ya terminó, ¿no? Y eso acá en la construcción yo le digo, viene de esta orden, ya produje o construí esta cantidad, ¿no? Igual con su centro de costos, unidad de negocio, lo terminé de hacer en este almacén de producción, digamos, o de producto terminado, y acá veo el detalle de todo lo que se consumió y el detalle de lo que estoy produciendo, ¿no? Si mi producto maneja serie, como les decía, acá en el detalle de inventario tendré que decirle con qué serie estoy produciendo, ¿no? O con qué lote, o simplemente cantidades y el costo final que calcula Netsuite, ¿no? Esta es mi transacción final, digamos, mi ingreso de producto terminado en el área de manufacturing y que, bueno, y también es el consumo final de mis componentes o materias primas, ¿no? Con esto, si yo regreso a mi orden de trabajo, mi orden de trabajo me dice que ya está construida, ¿sí? Y en este caso, si esta orden de trabajo vino de una orden de venta, en mi orden de venta ya, digamos, seguirá mi proceso logístico, ¿no? Ya mi orden de venta está lista para ser atendida, mi equipo de almacén tiene que, digamos, despachar, entregar, ¿no? Que acá dice, ¿no? Completado, ya lo entregó, ¿no? Y ya incluso está facturado. Ya, digamos, ahí continúa el flujo comercial. Se dan cuenta que el RP enlaza todo, ¿no? Mi orden de venta, que probablemente fue mi inicio, ¿no? Porque vendí algo, vendí un proyecto, en esta orden de venta asocio mi cliente proyecto, ¿sí? Esta orden de venta me dispara una orden de trabajo, que la veo acá, acá está, orden de trabajo, ¿sí? Y esta orden de trabajo, usando o no usando WIP, son los procesos que les comentaba, ¿no? Hacer los consumos, confirmar las clases, algún otro atributo, va a disparar la orden de compra, puede disparar otra orden de trabajo, una suborden, porque tengo que manufacturar, y esa orden de compra, por ejemplo, como vimos, podría ser incluso una intercompañía, ¿no? Entonces, todo está asociado, todo está enlazado de forma automática. Y con ese enlace podemos sacar varios reportes para tener la trazabilidad de todo el proceso, solo la compra, solo la venta, solo la producción o todo en general, ¿no? Un tema importante con la orden de trabajo, y hablemos del concepto de la ubicación. Esta ubicación que yo pongo en la orden de trabajo y en el Light Manufacturing es en esa ubicación yo consumo y en esa ubicación yo produzco, ¿sí? Porque es la versión simple.
¿no? Entonces, claro, partiendo de eso, una definición, una buena práctica que yo tenga mi ubicación, como dice acá, de manufactura. Pero debería tener también mi ubicación de donde están los componentes originalmente, sin ser usados, o mi ubicación de stock, si quieres llamarle mi ubicación de recepción, que es donde de repente recibirán los productos cuando se compren, cuando le entreguen a alguien. Entonces, para que esta orden de trabajo ni bien se cree en este almacén, la primera vez probablemente va a decir que no hay nada, ¿no? En ese almacén no hay nada, porque recién voy a producir. Entonces, un paso previo, y claro, con un reporte, qué orden de trabajo todavía no tienen ingresado en este almacén lo que voy a consumir, ahí ya vamos a transacciones netas de inventario. Por ejemplo, ¿no? Podría ser una transferencia donde el equipo logístico, en base a ese reporte de lo que tiene que entregar para que sea consumido, hará la transferencia, como ven acá, ¿no? De mi almacén, vamos a poner acá la ubicación. De mi almacén voy a decir materia prima a mi almacén de producción. Y seleccionaré acá todos esos componentes que necesitan ser trasladados y ni bien termine de hacer esa transferencia, mi orden de trabajo automáticamente reservará o comprometerá esa cantidad, ¿no? O sea, habría un Bien, paso previo, ¿no? El movimiento del stock a consumir, ¿no? perfecto. En esa transferencia de inventario, ¿sí? Sí. Se puede transferir y asignar a una orden de trabajo o perdón, a un proyecto, por ejemplo. Acá tendríamos, a ver, no sé si está acá habilitado el campo. Te pregunto por lo siguiente, el siguiente ejemplo. A ver, que pasa todo el tiempo. Una orden de trabajo si lanza la necesidad de los materiales que están en la composición del producto. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ujú. Bueno, siempre falta algo. ¿Sí? Entonces, faltó una chapa, un material o algo. Eh, en la práctica no se da, que van, corrigen la orden de la composición, ¿sí? No se hace eso, directamente sacan una chapa o un material, dada esa realidad. Se puede, por lo menos, documentar que se sacó para tal proyecto, ni siquiera te Para tal digo para proyecto, tal. sí, sí, lo podemos asociar, bueno, habría que habilitar acá el campo para seleccionar acá el proyecto en cada transferencia. Entonces, acá como proceso tendrías que hacer una transferencia por proyecto, ¿sí? Acá sí, en una misma transferencia, bueno, tendría que revisar acá si podemos habilitarlo también acá por detalle. ¿A qué me refiero, no? Que en una única transferencia yo sé que, no sé, las 10 primeras líneas van para el proyecto 1, ¿no? Las otras 10 para el proyecto 2. O hacer dos transferencias por separado por proyecto, ¿no? Podríamos habilitarlo de ambas formas, ¿no? Bien. Bueno, porque eso no es algo deseado, pero en la práctica sucede. Entonces, bueno, dado que es inevitable, representémoslo en el sistema. Claro, sí, yo creería que de repente, y dependiendo del volumen, ¿no? ¿Qué tanto tienes que transferir? ¿No? Podrías hacer transferencias por proyecto o en una sola, como te digo, una columna como esto, en cada línea tendrías que proveer a qué proyecto va, ¿no? ¿Sí? Y si hay una línea que puede ir a varios proyectos, saca. No, bueno, pero ahí que se No paren. le pones nada No, que se paren. O sea, una y hagan línea. dos transferencias. Claro, tendrías que hacer el split, ¿no? Por cada proyecto, ¿no? Para asignarlo correctamente, ¿no? Es Claro, un mismo producto, pero yo sé que 2 unidades va a uno y el mismo producto en otra línea, 3 unidades va a otro proyecto, ¿no? sí, ya, digamos, mientras que se pueda hacerlo en un solo formulario o hacerlo ahí abajo en ese cuadro, Ujú. digamos, ya estamos Ok, logrando el objetivo. perfecto, perfecto. Sí. Bien, bueno, Entonces, muy claro. ok. Un tema importante con las transferencias, para hablar un poco de la parte logística. Esta opción, digamos, es la directa, o sea, ya sé qué hay que hacer, ¿no? O sea, que ya vi mi reporte de lo que necesitan N orden de trabajo y voy a transferir, como les decía, de mi almacén X a mi almacén de producción. Hay otro flujo un poco más largo, extenso, pero ya depende si quieren implementarlo, que es hacer órdenes de traslado, ¿no? O sea, alguien solicita algo, ¿sí? Voy a poner acá el ejemplo. Esa orden incluso es como una orden de una solicitud, ¿no? Oye, almacén, quiero que de tu almacén materia prima me pases a mi almacén producción tanto. Esto lo podría generar el equipo de producción, digamos, ¿no? Entonces yo estoy pidiendo, acá, yo de esta empresa, estoy pidiendo que de mi almacén materia prima, digamos, a mi almacén producción, envíame todo esto, ¿sí? Y lo grabo. Y luego de esta orden va a haber dos pasos. Va a haber un despacho de mi almacén recepción y después va a haber un ingreso en mi almacén producción.
O sea, es lo mismo que hicimos acá, que esta es una sola pantalla y hace todo, solo que aquí lo separas en 3 pasos, ¿no? Alguien solicita, alguien despacha, alguien recibe. Al final es lo mismo, ¿no? Pero son en 3 pasos. ¿Sí? También podrías implementar esta parte. Funciona como una solicitud interna, ¿no? Producción le solicita almacén. ¿Sí? También puedes hacer este flujo un poco más largo y tienes un poco más de trazabilidad, ¿no? ¿Sí? El otro es más directo. En un solo paso ya se transfirió. ¿Sí? ¿Está claro hasta aquí? Sí, nos queda, a ver, nos queda claro la potencialidad de hacerlo. Después los detalles, por ahí dependerá también un poco de bueno, se hacen continuamente traslados y movimientos. ¿Sí? No Exacto. tenemos el caso tan claro de que podés separar los elementos que componen un artículo y ya, ¿viste? Siempre falta algo, siempre se va sumando algo. También, Exacto. O, por ejemplo, ¿no? Esta hora de traslado, a ver, un caso práctico, ¿no? Si ese movimiento de componentes hacia mi almacén de producción físicamente están en lugares diferentes, esta es la opción, ¿no? Porque de un lugar físico alguien solicita y a otro lugar físico alguien lo va a recibir. Esta opción, por ejemplo, sí me da o tiene la funcionalidad de emitir, por ejemplo, una guía de remisión, una guía de despacho, ¿no? Ya documentar, ¿no? Porque un camión o no, un transportista va a llevar algo de mi almacén 1 a mi almacén 2, que son lugares diferentes, físicos diferentes. Acá sí se sugiere usar esta orden, ¿no? Pues tiene toda esa trazabilidad. Este traslado es cuando físicamente estamos hablando del mismo lugar, pero, no sé, pues tengo mi almacén 1 y mi almacén 2, en el mismo lugar, en el mismo punto físico. ¿Sí? Este es más directo, no necesito emitir una guía, simplemente ya hice el movimiento de inventario. ¿Sí? Puedes usar las dos pueden convivir, ojo, ¿no? Pero el criterio es ese, ¿no? Un flujo más largo, con más control, normalmente cuando son lugares físicos alejados, la sugerencia es usar la orden, y si no, para todo este traslado directo, ¿no? bien, bueno, ¿Ok? bueno, Perfecto, bueno. muy bien. ¿Hasta aquí alguna otra pregunta? Por lo menos hasta lo que vimos fue claro y entendemos el potencial de esto. Perfecto, perfecto. Muy bien. No sé, quisieran ver algo más. Yo hasta aquí era preparar un poco la presentación. En resumen, era mostrar las bondades, sobre todo la parte de manufactura y cómo se va enlazando, como hemos visto, a todo lo demás, ¿no? Ya vimos en la última parte, ¿no? Logística, compras intercompañía, ventas, y bueno, y toda la relación que tiene con todos los segmentos, ¿no? Proyecto, unidad de negocio y cualquiera que ustedes puedan personalizar.